Bueno, información importante a tener en cuenta, ya que Luis Palacio corresponde al departamento sanloneso, ya han anunciado la suspensión de todos los talleres por el lapso de una semana. Así que bueno, este taller de la profe Luciana Basis, al ser dentro de un salón, seguramente también sea suspendido. Así que aquellos, por supuesto, papás que tienen los chicos que asisten, consultar ante cualquier inquietud. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando del coronavirus, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mario Córdoba y para seguir el avance de esta segunda ola. Mario, ¿cómo te va? Buen mediodía, el gusto en saludarte. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, buen comienzo de semana y efectivamente la preocupación, ¿no? Y bueno, lo bochornoso, como decían ustedes también, que lamentablemente por allí quedamos, eh, uno queda mal parado, ¿no? El pueblo por ahí queda mal parado con la falta de comunicación. Pero lo importante, Mariano, que tiene que ver, bueno, un poco con la región, ¿no? El doctor Alonso, médico sanitarista de nuestra región, que siempre nos ayuda a entender un poco esta evolución. Recordemos, el doctor siempre ha estado en lucha constante, ¿no? Probando, obviamente, buscándole la salida hasta que lleguen las vacunas, cómo transitar esta enfermedad. Muchísimas familias, muchísimas personas de la región siempre toman contacto con él, ¿no? De acuerdo a los avances de este coronavirus. Por eso es interesante tenerlos en esta jornada, lo recibimos como siempre, al doctor Carlos Alonso. Doctor, un gusto tenerlo allí, un poco la lectura, ¿no? De esta segunda ola que, bueno, como usted lo venía anunciando, nos tiene realmente a mal traer en todo lo que hace a nuestra región y al país también. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Un gusto de saludarte, Mario. Angustiado, preocupado, Mario. Uh -huh. Los casos son numerosos, la región está atravesando quizá el peor momento de la segunda ola. No veo todavía que esté amesetado el número, pero quizá estemos cerca de eso en vista de que he hablado del espejo que adelanta cuando nos miramos con zonas como el Gran Buenos Aires. De manera que quizá no estemos lejos de comenzar a mesetarnos, pero mientras tanto se está pagando muy caro el pasaje por la segunda ola. Y se está pagando muy caro porque se está mezclando la cepa a la que pudimos ganarle con un costo relativamente bajo en Correa. Hablo de Correa porque es donde tengo las estadísticas personales y puedo entonces afirmar números. Eh, Dije que podíamos haberlo superado con un menor costo al de esta segunda ola, porque en esta segunda ola hay no menos de un 50% de casos que responden a cepas diferentes a la primera. Y entonces tenemos que aprender el comportamiento de estas nuevas cepas para encontrarle nuevamente la mejor manera de tratarla. Y lo que estamos viendo de esta nueva cepa con nuevas variedades clínicas en su presentación es la rapidez con que el paciente se desbarranca, con la rapidez con que el paciente hace síntomas, lo que nos obliga a actuar mucho más rápidamente que antes. No tenemos el mismo tiempo de 5 días o quizás 7 para implementar un tratamiento agresivo, en el buen sentido médico de la palabra, sino que después del segundo, tercero o cuarto día ya el paciente comienza con sintomatología respiratoria de la que es muy difícil revertir. Eso hace además que el virus sea más agresivo, y este es otro problema, más agresivo en el sentido de la contagiosidad. Antes en una familia se contagiaban 2 o 3 de 10, y hoy es al revés, en una familia se contagian 6 o 7 de 10. Con lo cual, si tenemos 6 o 7 de 10 contagiados en vez de 2 o 3, por una cuestión estadística, va a haber más pacientes complicados, más pacientes que necesiten cama e internación, oxígeno o incluso terapia. Esto ha llevado a la saturación inmediata de los sistemas de salud. Hoy conseguir una cama es un problema. En Correa hemos implementado, ante la urgencia y ante el no conseguir camas, un lugar de estadía transitoria, un lugar de contención, mientras se consigue la cama, que pueden ser 2, 3, 4 días, en donde podemos administrar oxígeno y los pacientes tienen enfermería permanente y un médico controlando.
Eso de algún modo está bajando la angustia de no encontrar camas, pero no la preocupación por la gravedad de algunos casos. Doctor Alonso, yo sé que, bueno, por ahí le toca al poder político, ¿no? Digo, las medidas de restricciones, pero con la mirada desde la ciencia, de la medicina, ¿alcanza lo que estamos teniendo hasta el momento con estas medidas, por ejemplo, que está implementando Santa Fe? Las medidas debieran alcanzar. Lo que no alcanza es la responsabilidad individual y social. Yo he visto imágenes en el día de ayer, que habrás visto vos también, Mario, de acá cerquita, de Rosario, que francamente indignan, porque el esfuerzo que está haciendo el cuerpo médico, elija el tratamiento que elija, sea ivermectina, corticoide, antibiótico o lo que fuese que elija para tratar, está haciendo un esfuerzo enorme, sin descanso, sin fin de semana, y parecería que un muy buen número de gente dentro de nuestra sociedad no entiende el mensaje, no le importa la salud, no ya la propia, sino la de la familia a la que vuelve luego contagiado. Y eso enoja, indigna, y no creo en la represión policial como solución. De manera que tampoco veo con facilidad cuál es el camino. No se le puede hacer entender algo nuevo al que cree que ya sabe y que esto es toda una payasada y una mentira, cuando uno como médico ve gente amiga, gente conocida, gente cercana que necesita oxígeno o se muere. Carlos, la mirada relacionada con el tema de haber suspendido las clases, digo, para el departamento San Lorenzo, para el departamento Rosario. Yo estoy de acuerdo con la presencialidad en la medida de lo posible. Aquí mezclamos los temas también, porque uno como médico sabe cuánto significa para el chico la presencia en la escuela. Necesariamente me llevas a mezclar los temas, Mario, pero quizás sea necesario entender que el chico en la escuela tiene un ámbito de protección y seguridad que excede el tema de la pandemia. La violencia y el maltrato infantil está contenida por la escuela y la docencia. De manera que hoy los chicos no tienen esa herramienta defensiva que significa la escuela. Un chico maltratado no tiene a quién mostrarle su dolor o su problema si le falta la maestra. Entonces yo lo miro por ese lado también. Y me parece que la escuela es un ámbito seguro en más de un sentido, no solo de la pandemia. No me parece que sea la escuela el lugar que más contagie. En todo caso, habría que buscar un equilibrio razonable entre la presencialidad y el modo virtual, pero que el chico no deje de ir a la escuela en forma permanente, que tenga presencia en la escuela. Necesita a su maestra, necesita educación, necesita protección. Carlos, y la última pregunta que tiene que ver con estas imágenes, lo que está sucediendo en la India, ¿no? Hoy creo que la ciencia, el mundo también está mirando a este país con más de 1.360 millones de habitantes y se ha disparado en este último tiempo también con la cantidad de contagios, ¿no? Casi 20 millones de contagios, teniendo en cuenta la densidad poblacional, la situación también de pobreza, de infraestructura, ¿no? Un poco la mirada también en relación a este país. Una paradoja que un país que tiene el tercer Producto Bruto Interno del mundo tenga semejante desastre producto de la precariedad con que viven sus habitantes. Hablabas de densidad habitacional, sí. La India tiene cerca de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en nuestro país hay 16. Esto sin ninguna duda implica un contacto estrecho permanente entre cada uno de sus habitantes. Quizá el paralelo que podamos hacer entre lo que ocurre en la India lo encontremos en el más profundo conurbano bonaerense, donde también la densidad habitacional y la precariedad de vida expone y fragiliza a la población a un contagio más rápido y más agresivo. Lamento la situación de la India, el productor que más millones de vacunas ha fabricado, que además nos ha mandado vacunas a nosotros.
hoy esté pasando por esto, de algún modo es inexplicable por lo que te decía de lo económico y por lo que te decía de la fabricación de vacunas. Se entiende por la densidad habitacional y la pobreza extrema de la mayoría de sus habitantes, pero independientemente del dolor que provoca esta pandemia en cada uno de los rincones del mundo, Uruguay lo está sufriendo como lo estamos sufriendo nosotros, y es un país con baja densidad habitacional, con pocos habitantes, y sin embargo está haciendo estragos la pandemia, estragos. Hoy la tapa de todos los diarios, el número de muertos cada 100.000 que había en el vecino país cruzando el Uruguay, el río Uruguay. De manera que igual esto no debe distraernos de lo que estamos viviendo hoy acá, que es el peor momento de la pandemia y donde la única solución primero es trabajar todos juntos para moderar los costos, que nos salga lo más barato posible. Eso implica que los médicos sigamos realizando el esfuerzo que estamos haciendo, que no se bajen los brazos, que se haga lo imposible por cada paciente y que la sociedad entienda, al menos una parte de ella que no lo entendió, que no importa tanto el cuidado personal, que importa el cuidado del otro. Porque si no le importa su propia salud, quizás sí deba importarle la salud de sus padres o la salud de sus abuelos. Quizá por ese lado encontremos un poquito más de comprensión. Por lo demás, la vacuna. La vacuna, soy absolutamente pro vacuna, no veo otra salida que la vacuna, independientemente de que esté en fase 3, independientemente de que algunas estén en etapa experimental. No nos olvidemos que el personal de salud que fue vacunado hoy casi no tiene ausentismo. Que las personas mayores que fueran vacunadas, una que otra se enferma, pero no se complica. Los que se están complicando son los jóvenes que no están vacunados. Y no nos olvidemos que el único país que durante 4 o 5 días no tuvo muertos es el único país que vacunó con 2 dosis a la mayoría de sus habitantes, Israel. Me parecen argumentos suficientes para apostar a la vacuna. Ahora, bueno, lamentablemente se han incumplido promesas, se ha trabajado mal la pandemia, ¿por qué esconder eso si lo vemos todos? Y no tenemos ni siquiera la mitad de las vacunas que deberíamos tener. Que esté vacunado menos del 15% de la población y ni siquiera el 3% con las 2 vacunas, a esta altura a mí me resulta vergonzoso. Doctor Alonso, agradecerle como siempre la predisposición para charlar con nosotros. Espero alguna vez poder charlar con ustedes de un tema algo más divertido, alegre, y no llevarle siempre la mala onda que me parece estar transmitiendo. Bueno, al menos les digo, esto va a pasar, ya estamos llegando al amesetamiento, hay herramientas para combatir el virus, hay herramientas para hacerlo, para moderar su gravedad. No puede ganarnos la desesperanza porque eso disminuye la capacidad del sistema inmunológico. Apostemos a que pronto vamos a ver la luz al final del túnel. La palabra del doctor Carlos Alonso, compartiendo con nosotros, como toda la semana, un poco el análisis, ¿no? En el contexto también internacional y lo que decía el doctor, los números, el personal sanitario vacunado no está teniendo casos de COVID. Y los mayores que han sido vacunados tienen casos, pero lo pueden sortear, pueden no se va a complicar tanto, ¿no? Entonces, realmente importante el tema de la vacunación. Nosotros seguimos con más Informe Regional.